las transducciones de señales sirven como blanco terapéutico, ¿verdad? Por lo menos en cáncer y en algunas enfermedades autoinmunitarias y enfermedades, por ejemplo, inmunogénicas, ¿verdad? Inmunológicas. Bien. Nada más quiero mencionarles ya tres otras formas de vías de transducción de señales. Esta vía que les voy a mostrar se llama la vía JAK-STAT. La vía JAK-STAT es una vía compleja, que no quiero tampoco que se aprendan de memoria, ¿sí? Sino que quiero que sepan que existe. Hay ciertos receptores de un dominio transmembrana que no tienen actividad tirosinquinasa. Los que vimos antes son los que tienen actividad tirosinquinasa. Recuerden que actividad tirosinquinasa era que los receptores se fosforilaban de forma cruzada. Resulta ser que hay unos RT, es decir, unos receptores de un dominio transmembrana sin actividad tirosinquinasa. Y estos receptores son receptores, por ejemplo, asociados a la transducción de la señal de la prolactina, de la hormona de crecimiento, de interferones y de citoquinas. Bien. Son interesantes, porque resulta ser que cuando el ligando se une a estos receptores, esos receptores se dimerizan. Ahí vamos igual. Pero como ellos no tienen actividad tirosinquinasa, necesitan de unas proteínas que sí tienen actividad de fosforilación, tienen actividad quinasa. Y esas proteínas se llaman Janus. Y como son quinasas, se llaman JAK. La JA es de Janus, que fue quien la describió, alguien de apellido Janus, y la K es de quinasa. Entonces el receptor se encuentra inactivo en esta forma. Entonces el receptor tiene unido una JAK aquí. Recuerden que el receptor no tiene actividad tirosinquinasa. Las que tienen actividad quinasa son las JAK. Entonces, cuando el ligando se une a los receptores se dimerizan. Bien. Y las JAK se activan. Y las JAK lo que hacen es fosforilar a la JAK contralateral. Entonces, esta JAK, que es una quinasa, fosforila a la otra, la que está pegada al otro receptor, y viceversa. Cuando las JAK están fosforiladas, las JAK fosforilan al receptor, porque recuerden que el receptor no tiene actividad quinasa. Y entonces es este momento. Este era el momento en el que se fosforilan entre ellas. Y ese es el momento en que las JAK fosforilan al receptor. Y una vez que el receptor está fosforilado, aparecen unas proteínas adaptadoras que se llaman STAT. Por eso la vía se llama JAK-STAT. JAK, que son las quinasas, y STAT, que son las proteínas adaptadoras. Y una vez que las STAT interactúan con la región fosforilada del receptor, se activan. Y una vez que las proteínas STAT están activas, ellas se van a traslocar hasta el núcleo de la célula para favorecer la transcripción de ciertos genes. STAT significa transductor de señal y activador de transcripción, que básicamente es lo que hacen ellas. Pues repito, tenemos los receptores individuales con las JAK unidas, viene el ligando, que puede ser cualquiera de esos, se unen a los receptores se dimerizan, las JAK se fosforilan de forma cruzada, fosforilan el receptor y aparecen las STAT. Cuando las STAT se fosforilan, ¿verdad?, se activan y se traslocan en forma de un dímero, en forma de dos subunidades, dimerizan ellas, se van hasta el núcleo y a nivel del núcleo favorecen la transcripción de ciertos genes. La vía JAK-STAT es una vía que se activa, por ejemplo, en células que están infectadas por virus. Recuerden que los virus son agentes patógenos intracelulares. Y también en células cancerosas. Porque tanto los virus como el cáncer hacen que las células liberen interferones y citoquinas. Y los interferones y las citoquinas son los principales ligandos para la vía JAK-STAT. Entonces, cuando una célula es infectada por un virus, esa célula libera interferones y citoquinas que interactúan con las otras células que están a la par, circundantes, para que esas células expresen ciertos genes relacionados con una respuesta antiviral y anticancerosa. ¿Okay? Eso es la vía JAK-STAT. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estos receptores vía JAK-STAT, todas JAK-STAT, 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 JAK-STAT. Como les dije, todas tienen una actividad en el núcleo favoreciendo la transcripción de ciertos genes. Y arriba tenemos los receptores, ¿verdad?, con interleuquinas que tienen que ver con respuesta inflamatoria,
con ciertas moléculas, por ejemplo el sistema inmunológico, como el factor estimulante de colonia de macrófagos, la eritropoyetina, o algunos interferones y algunas otras moléculas relacionadas con la respuesta inflamatoria. Bien, estos son los receptores que teníamos que estudiar, que eran los receptores de 7 dominios transmembrana, los receptores de un dominio transmembrana, y ahora nos queda nada más mencionar rápidamente, porque lo vamos a ver en una clase que sigue, bueno, que sigue no, que veremos más adelante, que son los receptores intracelulares. Yo les dije al principio de esta clase que había receptores de membrana y había receptores intracelulares. Los receptores intracelulares están para los ligandos que son lipofílicos, para aquellas moléculas que podían atravesar la bicapa, y entonces el receptor estaba dentro del citoplasma o en el núcleo. Los principales ligandos para este tipo de receptores son las hormonas esteroideas, es decir, derivadas del colesterol, la vitamina D y las hormonas tiroideas. Y lo vamos a ver después. Pero lo importante es que las vías de transducción de los receptores intracelulares tienen como objetivo regular la expresión de ciertos genes a nivel del ADN nuclear. Entonces esto lo vamos a ver con detalle más adelante, pero quiero que nada más lo tengan en cuenta. Que aparte de los receptores de membrana, hay receptores intracelulares cuyos ligandos son lipofílicos porque pueden atravesar la bicapa, y que la respuesta va a ser a nivel de la transcripción de ciertos elementos, de ciertos fragmentos o de ciertos genes, básicamente, porque un fragmento del ADN es un gen. Les cuento que existen ciertos receptores nucleares, ¿verdad?, que tienen diferentes ligandos, como es obvio, ¿verdad? Estos son diferentes tipos de receptores nucleares. Tenemos receptores PEPAR, así se llaman, receptores farsenoides, receptores de hígado, receptores de xenobióticos. Todos son receptores nucleares. Algo muy interesante de los receptores nucleares es que generalmente los receptores nucleares se tienen que emparejar con otra proteína, y en la gran mayoría de casos esa otra proteína con la cual se emparejan los receptores nucleares es el receptor de retinoides, el RXR. Entonces, ¿verdad?, lo que pasa es que el receptor se une al receptor, cualquiera de estos, se une a cualquiera de estos, a estos que son lo mismo, y forman un dímero, y ese dímero se va a unir a cierta parte o fragmento del ADN para generar una transcripción. ¿Okay? Así es como ocurre. Ya luego lo vamos a ver con detalle, ¿verdad? Pero nada más quiero mencionarles que los receptores nucleares son el tema ahora, ¿verdad? Porque hay muchos procesos bioquímicos que están relacionados con receptores nucleares. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, metabolismos, por ejemplo, actividades de ciertos fármacos, un montón de cosas muy interesantes que veremos después. Incluso les cuento que hay ciertos receptores nucleares que son huérfanos, es decir, que no conocemos todavía su ligando, o sea, que todavía no conocemos para qué están ahí. Y es parte de las cosas interesantes de la bioquímica. Ya para terminar, y ahora sí termino este tema, nada más quiero mencionarles un último tipo de receptores que tienen poca actividad desde el punto de vista clínico, pero que existen en la literatura y hay que recordar que existen, que son los receptores con actividad guanilato ciclasa. Son receptores de membrana, por lo tanto sus ligandos son hidrofílicos, eso es importante recordarlo, pero estos receptores lo que tienen es que en el extremo citoplasmático del receptor tienen actividad guanilato ciclasa. Guanilato ciclasa se parece a adenilato ciclasa. ¿Se acuerdan que la adenilato ciclasa era una enzima que convertía el ATP en AMP cíclico? En cambio, los receptores con actividad guanilato ciclasa lo que hacen es convertir el GTP, que es guanidín trifosfato, en guanidín monofosfato cíclico. Y son receptores que, aunque no tienen tanta implicación en vías de transducción de señales en los humanos, sí pueden estar estimulados por toxinas, por ejemplo, bacterianas. Entonces resulta ser que nosotros tenemos una gran cantidad de receptores guanilato ciclasa a nivel de la mucosa intestinal, específicamente a nivel colónico, y hay algunas bacterias que cuando entran a nuestra circulación digestiva y llegan propiamente al colon, expresan moléculas que activan receptores guanilato ciclasa. Y ese aumento de la concentración de GMP cíclico favorece la liberación de cloruro y de sodio al lumen intestinal, llevando a la diarrea, por ejemplo. ¿Okay? Pero nada más se las menciono porque la literatura los describe, y entonces pues hay que recordar. Entonces,
Ahora sí terminamos. Entonces, desde el punto de vista bioquímico, las vías de transducción de señales las podemos clasificar en receptores de membrana y receptores intracelulares. ¿Ok? Entonces, las vías de transducción pueden ser de receptores de membrana y receptores intracelulares. Los receptores de membrana que hemos visto fueron tres, que son los receptores de 7 dominios transmembrana, los receptores de un dominio transmembrana y los receptores de membrana con actividad guanilato ciclasa. Los receptores de 7 dominios transmembrana, a su vez, se pueden clasificar en tres familias, principalmente. Son las G-alfa-S, que eran las unidades alfa que activaban la guanilato ciclasa y aumentaban la concentración de AMP cíclico y aumentaban la actividad de la pKa. También tenemos la vía G-alfa-I, que lo que hace es disminuir la concentración de AMP cíclico y disminuye la actividad de la pKa. Tenemos la vía G-alfa-Q, que aumentaba más bien la actividad de la fosfolipasa C, aumentando la concentración de calcio intracelular y aumentando la actividad de la PKC. Y luego tenemos los receptores de un dominio transmembrana, donde tenemos dos tipos. Tenemos los con actividad RTK, que básicamente son los que tienen actividad tirosinquinasa, ¿verdad? Y ahí vimos dos principalmente: el receptor de insulina, que recuerden que es un receptor que ya viene dimerizado, y el receptor para el factor de crecimiento epidérmico. Eso sería en español, y en inglés lo conocemos como el factor de crecimiento epidérmico. Y luego estudiamos los receptores que no tienen actividad tirosinquinasa asociados a las vías JAK-STAT, ¿no? Y en el caso de los receptores de guanilato ciclasa, que ya los vimos, ¿verdad? Que básicamente su actividad es aumentando la concentración de GMP cíclico. En el caso de los receptores intracelulares, a su vez tenemos dos familias: los receptores intracelulares, propiamente citoplasmáticos, y los receptores nucleares. Estos receptores nucleares, que no hemos estudiado todavía, nada más hemos visto generalidades, ¿verdad?, van a tener una actividad directa sobre la transcripción génica. Entonces, ya nosotros vimos estos, ya vimos estas vías, ya vimos estas vías, ya vimos esta vía, ya vimos esta vía, ya vimos esta vía, y nos faltan estos dos, ¿verdad? Son los receptores citoplasmáticos, que son poquitos, son pocos en realidad, que prácticamente no vamos a estudiarlos, y estos que son el tema, porque dentro de los ligandos para receptores con actividad nuclear tenemos a los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los estrógenos, los andrógenos, los prostágenos. También tenemos a la vitamina D, también tenemos a la T3, que es la triiodotironina, y a la T4, que es la tiroxina. ¿Okay? Y ya.
Y esto es una clase que se llama, ¿verdad? Actividad hormonal. Actividad hormonal, que lo vamos a ver más adelante. Eso tocará ya para el examen final, cuando tengamos que estudiar los mecanismos de actividad de las hormonas tiroideas, de la vitamina D, etc. Entonces hasta aquí queda para el examen, ¿verdad? Para nuestro examen, que es el examen de hoy. Bueno, pero vamos a estudiar el tema que sigue, que son las 10. Estamos en unos 20-25 minutos y seguimos con el tema que sigue, porque el tema que sigue vamos a estudiar el tema de las vitaminas, ¿verdad? Porque hay vitaminas liposolubles e hidrosolubles y algunas participan en lo que hemos visto antes y algunas van a participar en lo que veremos después. Ese es el momento para estudiar las vitaminas ya con el. Bueno, entonces tómense ahí. Dibujen ese diagrama, porque ese diagrama no está en los libros, ¿verdad? Pero es muy importante que ustedes vayan teniendo claro ese panorama. Nada más recordarles que todos estos receptores de membrana poseen ligandos de naturaleza hidrosoluble, ¿verdad? Si ustedes ahora quieren agregar qué tipo de ligandos son hidrosolubles, es muy sencillo. Las hormonas peptídicas son ligandos hidrosolubles. Dentro de ellas, por favor, pongan todas. Insulina. También tenemos glucagón. También tenemos las catecolaminas. Y tenemos todas esas TSH, CRH. También tenemos la ACTH. Todas las hormonas hipotalámicas hipoficiarias pertenecen al grupo de hormonas peptídicas. Y también dentro de los ligandos hidrosolubles podríamos también poner, algunos fármacos, ¿verdad? En su mayoría los fármacos actúan sobre ese tipo de receptores de membrana. En cambio, en los receptores intracelulares, los ligandos que vamos a tener son de naturaleza liposolubles. Y son los que ya dije antes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importantísimo, digamos, las vías de transición son un tema importantísimo en el curso de bioquímica. Aquellos los iremos viendo más adelante cuando veamos actividad hormonal. Bien, entonces váyanse a tomar un receso y continuamos en un ratito para estudiar el tema de las vitaminas como tal.